Lo anunciábamos en el bloque anterior, tenemos el gusto de recibir hoy en nuestro panorama informativo a Lalo Valina. Lalo ha sido partícipe de la conocida por nosotros como tragedia del Cerro Ventana. Lalo, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación, Susana. De alguna manera es un gusto, es una tristeza estar aquí, ¿no? Estamos hablando de un hecho muy triste, muy trágico y que todavía sigue conmocionando en cierta medida a buena parte de la comunidad, ¿no? Buena parte de la comunidad barilochense, buena parte de la comunidad del Comahue y de otros lugares donde eran los estudiantes que ese día perdieron la vida. Para usted que llegó a Bariloche en los últimos años, tal vez no conoce este hecho del que estamos hablando con Lalo. El 1 de septiembre del año 2002, un grupo de jóvenes estudiantes de la carrera de Educación Física con especialización en montaña del Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad del Comahue transitó en una salida programada una zona del Cerro Ventana. Este trabajo de campo concluyó con una avalancha que cobró la vida de 9 estudiantes. El diálogo entonces transita esta situación que fue vivida por Lalo en primera persona. Mi idea simplemente es aportar la visión de alguien que estuvo ahí, que lo vivió, no es que se lo contaron, sino que lo vivió antes, durante y después de lo que sucedió, y también con esto empezar a pensarlo nuevamente. Se ha avanzado mucho en este tema de la seguridad en el tránsito en montaña, pero bueno, que no se pierda de vista por 2 razones. Una, y sobre todo por la memoria de los compañeros que ese día perdieron la vida. Eran estudiantes llenos de sueños, de emociones, con un montón de expectativas para desarrollar y cumplir. Y por otra parte también la parte de lo que es las medidas de seguridad y de tránsito en la montaña, para aprender de lo sucedido como para que esto nunca más se vuelva a repetir. Climáticamente, ¿cómo era ese año, Lalo? ¿Cómo había mucha nieve? ¿Cómo estaba? ¿Era habitual estas salidas? ¿Estaban dentro de la currícula? ¿Cómo era? Bueno, ahí son como varias preguntas juntas. Por un lado, las salidas eran habituales, ¿no? Ese también es un tema que se siguen preguntando. Bueno, ya se reformuló con el nuevo plan de estudios hace muchísimos años, más de 15 años. Sí, ¿qué sentido o qué objeto tenían realizar salidas en invierno en esa época? Cuando aparte después la futura titulación que podía llegar a acceder un ingresado del Comahue era guía de trekking y cordillera en ese momento, ¿no? Lo cual limita el accionar del guía en la montaña entre el mes de noviembre y el mes de abril, principios de mayo, es decir, antes de las nevadas, lo cual ya implica que para transitar en la montaña por fuera de esa época hay que tener la titulación de guía de alta montaña. Y alta montaña implica evaluar un montón de circunstancias, que no son las circunstancias que tenemos cuando una persona vamos a Frey en el verano. Claro. Son un cúmulo de situaciones que hay que evaluar atentamente, precisamente pensando en la seguridad. Una pregunta que queda, que hacían no solamente nuestro grupo aquel día en el Cerro Ventana, sino de los años anteriores, transitando la nieve en grupos numerosos, sin tener medidas ni elementos de seguridad, sin tener ni pala, ni arma, ni sonda, ni conocimientos de tránsito en nieve. ¿Qué hacían en esas circunstancias, no? O sea, si la pregunta de las prácticas eran habituales, sí, lamentablemente eran habituales y afortunadamente no había sucedido ninguna tragedia antes de ese día. Y ese año, el 2002, era un año muy seco, un año bastante similar a lo que estamos viviendo hasta hace pocas semanas, en donde había un manto chiquito de nieve, muy pequeño, no mayor de 15 a 20 centímetros, aún en las cotas por encima de los 2000 metros, que estaba muy duro. Y que era una nieve recongelada, bueno, ya muy procesada, muy granulada, y que esa oscilación de temperaturas altas y bajas, durante el día se tendía a derretir, de la noche a congelar. Y sobre ese manto de nieve muy pequeño cayó uno grande, que era la tormenta de Santa Rosa. Es decir, que 2 días antes de que ocurriese la avalancha, o 2 días y medio antes, había caído una nevada muy grande, que era la nevada de Santa Rosa. Y como sabemos, suele ser una de las nevadas más grandes que hay en nuestra región.
O sea que teníamos un tanto así de nieve fresca como mínimo, encima de una capita de nieve muy dura. Digamos que era una condición no favorable para hacer la travesía. No era una condición para nada favorable. Mira, yo te hablo de mí como Lalo, ¿no? Sí. Como estudiante del Comahue, después bueno, me egresé y trabajé muchos años como guía de montaña. Pero te hablo como Lalo en ese momento. Y en ese momento me gustaba mucho hacer salidas a la montaña. De hecho, había retornado a Bariloche básicamente para dedicarme al montañismo y a ser el profesorado de educación física, y bueno, salía muy frecuentemente a la montaña, iba a escalar, esquiar, etcétera. Ese invierno no se podía ir a esquiar porque no había nieve, pero bueno, si fuera por mí, ese fin de semana me quedaba en mi casa. El fin de semana anterior había estado en Frey, en la base de la torre principal, y había un tantito así de nieve. Pero esta situación de que había una capa muy grande sobre una capa muy chiquita hacía que el manto nibio fuera como muy inestable, o se previera que fuera muy inestable, y cualquier situación arriba de ese manto iba a ser muy complicada. ¿El grupo cómo estaba conformado? ¿Cuántos eran? ¿Los conocías? ¿Habías transitado etapas de la educación con ellos? El grupo de la avalancha, el grupo en general. Bueno, no sé si había más de un grupo. Básicamente, bueno, era caminatas de montaña, como se llamaba la asignatura. Estaban en el primer año de profesorado. Ya desde el inicio, desde el curso de ingreso, realizábamos salidas, campamentos en conjunto. Sí, aparte de transitar esas salidas que eran un fin de semana alternado, o sea, uno sí, uno no, también, bueno, estaban las vivencias en todo el resto de las asignaturas. O sea, había amistades, había lazos entre muchos compañeros de los que estábamos ahí. Y en el día de realizar la salida hacia el Valle del Horrible, que salimos en total más de 90 estudiantes, más los guías a cargo, en ese momento ya había dos comisiones que figuraban, la comisión A y la comisión B. La comisión B, que era nuestro grupo, el grupo que se dirige hacia el Cerro Ventana, esa comisión estaba formada en ese día por 45 estudiantes, y la otra más o menos también por una cantidad similar de estudiantes, que fue a faldear el Cerro Niereco. Ya se dividían, por así decirlo, en grupos de 15 personas previamente a las salidas, y bueno, si bien había cierta independencia relativa entre cada grupo, en general cada comisión realizaba el mismo recorrido de punto A al B, por ahí segmentados en grupos de a 15 estudiantes. ¿Vos estabas en el grupo que sufrió la avalancha o estabas en otro lugar del cerro? En el momento ¿cómo se llama? De la avalancha misma, estábamos de acá donde están las cámaras, a 5 metros, arriba de un lomo, que sería más o menos como la mesa. Sí. Estamos viendo un lugar más plano, más romo, y para abajo el planchón de nieve. ¿Por qué estábamos ahí? Sería una pregunta, ¿no? Y no estábamos, simplemente fue porque me negué a seguir, digamos, la trayectoria que había iniciado la Munier, y me siguieron varios compañeros de no entrar en ese terreno. Bien. La Munier ya había comenzado a descender, ya nos habíamos apartado del grupo, más o menos entre 500 y 700 metros antes, cuando nos sacamos una foto, una de las fotos que te compartí, que estamos con viendo. Todos los estudiantes. Sí. En esa foto se observa que no hay nada de nieve, por ejemplo. Estamos sobre el lomo de la montaña y en esa foto no hay nieve, ¿no? Y con otras fotos que te he compartido también hacia el oeste, en esa misma situación, no había absolutamente nada de nieve. La pregunta era por qué íbamos a descender hacia una ladera cargada de nieve, teniendo las instancias, las opciones de bajar por los lomos de la montaña o por el filo de las pircas, en donde no había nieve. Y bueno, era una pregunta que venía ya desde antes de salir, desde antes de comenzar, digamos, esa salida, desde el mismo aula magna, que le preguntaba esto mismo a la Munier, que era el guía a cargo. ¿Qué sentido tenía estar a las 4 de la tarde, 4 o 5 de la tarde, bajando por una ladera cargada de nieve, cuando teníamos la opción de bajar por otras laderas u otros lomos
que no tenían nada de nieve. O sea, la realidad es que hacia el Gutiérrez hacía 20 metros y después no había nada más de nieve. Claro. Era de alto riesgo, digamos, bajar por la nieve en esa condición de la nieve, ¿no? En esa condición era altísimo riesgo. A mí me quedó siempre como en la espina, si se quiere, como para así decirlo, que hablé esa última vez, ya estando a 600 metros con la Munier, le pregunto por dónde va a bajar, ya habíamos decidido que apartarnos de ese grupo, y en ese momento todavía repite lo que me decía anteriormente. Mirá, Lalo, yo hace 20 años que soy guía, cuando vos eras chiquito, yo ya guiaba, y yo le decía, Andy, mirá, está choto. Y bueno, en ese momento, viendo que las intenciones de la Munier no se modificaban, y ante el miedo, si se quiere, al peligro, en ese momento, bueno, les digo a mis compañeros, vamos a sacarnos una foto allá, que es la falsa cumbre del Ventana, y nos apartamos, y me siguen varios compañeros y empezamos a caminar. En ese momento, la Munier me dice, no, Lalo, vengan conmigo. No, vamos a sacar una foto, Andy, vos seguís. Me acerco a la Munier y le digo, mirá, está complicado, tened mucho cuidado, por favor. Y nada, y hablo con Jimenita, que es una chica que había quedado como que entre medio de los dos grupos y venía con problemas en la rodilla, caminaba más despacio. Y le digo, mirá, quédate con nosotros, por favor. Se la va a mandar. Tengo miedo. Y bueno, en ese momento me dice, no, mira, Andy dice que conoce un camino para bajar, que es seguro, que nada, y le digo también, tirate al piso, si ves que entran de acá, en vez de ir hacia la izquierda, bajan hacia la derecha, que es donde estaba todo cargado de nieve, hacia el este, tirate al piso, tírense al piso, no se muevan. Pero bueno, era la palabra de un estudiante contra la autoridad de un docente, ¿no? ¿Y cómo fue el momento? ¿Qué provocó mucho ruido? ¿Fue estremecedor? ¿Cómo fue el momento? ¿Cómo ocurre una avalancha de ese tipo? La avalancha de ese tipo, o sea, ocurre y básicamente, me parece que muy acertadamente, como lo describen en las instancias del juicio, ¿no? Un manto que estaba muy frágil, que está inestable ya de por sí, y al empezar a avanzar se produce una sobrecarga, y encima al hacerlo en forma uno detrás del otro, digamos, y muy cerquita, se produce una compresión mayor. Entonces se rompe, el manto nibio se resquebraja como si fuera un azúcar impalpable, un baño de glacé que le hace presión y se resquebraja, algo muy similar. Y en la medida que se resquebraja, al estar inclinado, también la pendiente de la ladera era pronunciada, se empieza a deslizar todo y se empieza a trasladar hacia abajo. En ese momento, como habíamos frenado, digamos, la trayectoria de nuestra comisión, también me parece que es valorable, lo veo con los años, que el guía que estaba con nosotros, o la persona que estaba a cargo de nosotros también, de alguna manera, no sé si la palabra es se dio o vio, o de alguna manera también escuchó, sería la voz en este caso de un estudiante, lo que le decía, y que mis compañeros también se hicieron eco, de no meterse en el lugar. Y nos quedamos ahí atentos a ver qué pasaba. La alternativa, sinceramente, en ese momento que manejábamos con mis compañeros, era pegarnos la vuelta y bajar por el mismo lugar de donde habíamos comido en el mediodía. Era bajar por la ladera del Cerro Meta, donde no había nada de nieve. Llevaba una hora más de tiempo, ese lapso de terreno que había que hacer en la dirección inversa donde seguíamos, y era la que conocíamos. Con el tiempo, después volví al cerro y se vio, está la ruta de las Pircas, que está muy marcada, y que también es muy segura, que transita todo por un filo, y que estábamos ahí también, casi en la misma trayectoria, a 500 metros de una. Y la otra alternativa es un filo que había y que se le había complicado, como que estaba también en esa situación compleja, ponerse ahí. Bueno, en esa situación donde estamos al borde del lugar donde se produce la avalancha, que no es que lo sorprendió, la avalancha se provocó, la avalancha fue una provocación tremenda, no es que vino de la casualidad, que uno estaba tomando mate en Bahía López, en la playa, y vino un desprendimiento de nieve del cerro. La avalancha se provoca por el accionar directo del paso del grupo, de las personas que estaba a cargo, que los
los incita o les dice que tienen que seguir esa trayectoria y que ante la sobrecarga que se da en el manto níveo se rompe. Y nada, empezamos a ver cómo se empieza así a quebrar y empieza a correr la nieve para abajo. En ese momento algunos compañeros ven cómo los que estaban en la parte más rezagada de la fila los empieza a llevar la nieve, y bueno, y tratamos de mantener contacto visual lo que se podía, ¿no? También la situación hay que entenderla desde el pánico, ¿no?, que provoca ver como toda una ladera de nieve se empieza a caer y se desliza primeramente donde estaban los estudiantes, después se desliza la placa que se había enfrente, y la otra placa, que no es la casualidad que se desliza así, sino hay toda una serie de torres ahí que provocan la formación de placas por rotación del viento, un montón de cuestiones que son largas de describir, pero fáciles de observar. Se veía diferentes estratos en la capa de nieve. Y todo esto no era que no era no observable. Precisamente es lo que le hago observar al otro guía que estaba con nuestro grupo, y cuando las mira, dice, bueno, está bien, está complicado. Vamos a esperar al otro grupo y vemos qué hacemos. Y justo en esos 2 minutos, 5 minutos, se produce la avalancha. Bueno, ahí en ese momento es como que, bueno, es una situación en donde los que alguna vez habíamos leído qué hacer en la situación de avalancha, tratás de explicar lo que alguna vez leíste, ¿no? Pero una cosa también es la realidad y otra cosa es la teoría, ¿no? En ese momento... ¿Cómo era de grande la masa nívea, digamos? ¿Era una gran cantidad de nieve, más alta que las personas, muy ancha? Mira, un tema que hay que aprender del Ventana y que es fundamental en cuanto a tu pregunta es que no hay que subestimar, porque la respuesta sería, había poca nieve, porque la nieve llegaba a las rodillas, y lo que puede llegar a implicar también la elección en una montaña de por dónde transita. Si voy por así decirlo, por el filo de la montaña, hay poco terreno que se pueda llegar a deslizar. Si me meto una pala de nieve, como fue el lugar de la avalancha del Ventana, en esta zona había mucha nieve acumulada. También todo lo que se vuela de este lado cae para acá adentro, todo lo que se vuela de acá arriba cae para acá abajo. De esa manera, en el lugar donde se produce la avalancha, a ciencia cierta, no te puedo decir cuánta nieve había. Si había 40 centímetros, 60, 80. Sí, que era un lugar que era terriblemente, riesgoso de por sí, por el tipo de ladera, lo que también salió en el juicio, sin anclajes son las piedras, árboles, etcétera. Una ladera expuesta con una pendiente pronunciada de 30 a 35 grados, cargada de nieve, rodeada por una serie de aristas que la rodean, y toda la nieve que cayó de este lado del oeste se depositó en el este, y bueno, toda una serie de circunstancias en diferentes momentos que van formando estratos. Todo eso no es que había que hacer un análisis estratográfico y temas muy técnicos, se veía, era algo observable. Y me imagino la desesperación, ¿no, Lalo? En el momento de ver que la nieve empezaba a tirar a los compañeros y la búsqueda de la ayuda, sin los medios que tenemos hoy, ¿no? Porque probablemente hoy tendrían todo celular, no sé si en ese momento alguien tenía algún tipo de comunicación, pero me imagino el estrés y la angustia de ese tiempo, ¿no? El estrés y la impotencia, eso se va a ver no solamente en los primeros minutos de la avalancha, que por así decirlo son los que más alegrías trajeron, porque fueron donde se podía encontrar a los estudiantes con vida, ¿no? A los compañeros. Bueno, esos primeros minutos que transcurren, los primeros 10, 15 minutos que bajamos, como podemos, tratando también de evitar un sobreaccidente, que es que se suceda algo más acerca de lo que ya sucedió, porque también hay una cuestión que hay que entender acá, que fue el pánico, ¿no? Claro. El pánico de ver, volviendo a la pregunta anterior, ¿cuánta nieve se cae? Se cae un montón, pero había poca nieve. ¿Por qué se cae mucha nieve? Porque sobre una pala, una V que hay en la montaña, que se ve claramente,
La Munier decide seguir una trayectoria casi por la mitad de la misma. Se cae lo que está abajo y se cae lo que está arriba. Claro. De esa manera, la cantidad de nieve que cae es muchísima y lamentablemente y desafortunadamente lo que sucedió en esta avalancha, que se provocó una avalancha que fue muy grande. Claro. Y esa avalancha que fue tan grande también trajo estas consecuencias tan trágicas. A veces también por otros terrenos o por otras características que tienen el manto níveo se produce una avalancha que es más chiquita, que decir, bueno, se desliza 40, 50, 100 metros y no comprendemos toda la pala de nieve, solamente una franja. Y en ese sentido es mucho más fácil poder localizar a alguien. Lo que sucedió en la ventana es que se cayó toda la pala de nieve por la avalancha que se provocó y a partir de ahí toda esa pala de nieve se junta en un embudo, cosa que también es observable porque termina un cañadón que se llama el Cañadón del Quemado, lo cual es conocido también, no sé, de hace por lo menos 5 o 6 décadas antes, que eso terminaba lo que se llama una trampa del terreno, un cañadón, un arroyo que produce un corte de masa bruta en la montaña y si llegas a tener un desprendimiento, una avalancha, algo, claro, un incidente que sucede ahí, vas a rodar por abajo, que fue lamentablemente lo que sucedió con los compañeros, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Y las horas cayendo la tarde, porque esto ocurrió alrededor de las 17 horas aproximadamente. La avalancha ocurre más o menos 4:15, yo no estaba mirando el reloj. No, digo, pero entre las 4 y las 5 de la tarde. 4:25 ocurre la avalancha. Y bueno, ahí también me gustaría contarles algo que es lindo dentro de una historia tan triste, tan trágica que fue el desempeño de la comisión de auxilio, que fue realmente maravilloso, porque en 1 hora y media creo que estaban ahí y más o menos las indicaciones eran: estamos en el Cañadón del Quemado, como dijo la Munier, y había que buscarlo. Claro. Había que buscar el grupo, se veía una avalancha gigantesca. Esto, bueno, te lo pueden contar las personas que fueron a buscar desde Bariloche y llegaron en un lapso de tiempo que fue muy breve, 1 hora y media, empezaron a llegar los primeros integrantes y al cabo de 2 horas y media fueron llegando. Hubo chicos que quedaron bajo la nieve, que fueron rescatados en el momento, que salieron con vida, o digamos la mayor parte del grupo quedó sepultada y no se la encontró rápidamente. Mira, cuando los primeros momentos de la avalancha encontramos a 6 personas, algunas por sus propios medios que ya estaban afuera y otros chicos que estaban semi enterrados contra un depósito, digamos, en borde lateral contra el bosque de lengas, más bien incrustados contra las lengas y con el borde, ¿no? Y en ese momento, entre de las 15 minutos después, entre las 4:40 y la 1 y algo de la mañana, quedaban 10 estudiantes bajo la nieve. El tema, bueno, fue que esto que te decía, fue mucha gente a ayudar, fue realmente, me parece que valiosísimo todo el aporte y toda la garra y la dedicación y el compromiso que tuvieron, no solamente el primer día de la avalancha, las primeras horas, sino lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Hubo mucha gente que fue a buscar, que dejaba el trabajo, que dejaba sus obligaciones laborales, familiares, etcétera, y que no era parte de la comisión de auxilio, sino que eran voluntarios que iban de la universidad, de otros lugares. Hubo muchísima gente. Había cientos de personas buscando ya el mismo día de la avalancha y en los días posteriores. Y bueno, pese a todos esos esfuerzos, ante tanta cantidad de nieve que se juntó, diríamos, en el cañadón ese del Quemado, del arroyo del Quemado, era muy difícil hallar a los estudiantes. Lalo, el final de esa jornada, ¿no? Como hablábamos de el comienzo de esta avalancha, puesto más o menos a las 16:30, la búsqueda de cuerpos, en realidad la búsqueda de personas con vida, porque me imagino que lo que ustedes buscaban ahí era con mucha premura sacar a los chicos para reanimarlos en el caso que lo necesitaran. ¿Cómo fue la noche? Mira, ahí hubo varios momentos. Primero que creo que todos buscábamos con
con ahínco lo imposible, ¿no? Que era encontrar a un estudiante, en este caso, bueno, un compañero, con vida, ¿no? Creo que esa esperanza, de alguna manera, por lo que yo veía a mi alrededor, no se perdía de ninguna manera. Era una búsqueda, para ponerlo en relieve, es como ver toneladas y toneladas de nieve, ¿no? Cuando nieva un poquito así en nuestra casa y tenemos que ir a despejar la entrada para el auto, agarramos la pala y cuesta y mover un poquito de nieve, despejar unos momentos. En ese momento, para ponerlo en gráfico, había de 3 a 8 metros de nieve acumulada en el canaletón donde se deposita, vemos, toda la avalancha. Y en esa locura de bloques sueltos y de nieve por todos lados, la pregunta primero era dónde buscar y cómo buscar, porque tampoco teníamos ningún elemento de seguridad, ¿no? Ese también es un tema a tener en cuenta en las salidas de montaña, no solamente pensando en lo que pasó en ese momento, sino también en el ahora. Llevar palas, llevar larva, llevar sonda, llevar los elementos de seguridad necesarios, pensando que siempre alguien puede quedar atrapado por una avalancha. Al carecer de todo esto, inclusive con toda la buena colaboración y predisposición de muchas personas que venían, no había una pala por persona, por así decirlo. Había que mover muchísima nieve y se buscaba. Cuando llegué a la comisión de auxilio, yo sabía, por lo que había leído antes y todo eso, como que las chances de encontrar a alguien con vida después de los 15 a 20 minutos son poquísimas. Y decaen en número tremendo. Ya a las 2 horas eran bajísimas, casi que nulas, y después de 3-4 horas era tremendo. Bueno, en la noche yo me acuerdo que en mi caso yo lloraba, la nieve buscaba y lloraba, era muy difícil, y bueno, y mucha gente buscaba, y era realmente una situación muy desesperada. Y después de muchas horas, cuando ya estaba por terminarse la búsqueda, quedaba un compañero que es Gustavo, que sobrevivió afortunadamente, ¿no? Y estábamos haciendo escalones con otro profe del Comahue, y en ese momento hacer escalones para bajar la camilla, porque había que bajar como 2 pisos más o menos para llegar al piso de la avalancha, para ahí cruzar al otro lado y para ahí poder realizar la evacuación, ¿no? Y en ese momento encontramos el cuerpo de un compañero que estaba ya sin vida, que fue Adrián Mercado. Y bueno, en esa situación me dicen: Lalo, correte, por favor, seguimos nosotros, no te preocupes. Nada, y me paro en el borde, digamos, de la avalancha, como mirando así, como la nada, y en el momento estaba entre las lengas, escucho atrás mío como un ruido. Y uno se queda así como no puede ser. Y dije: silencio, por favor. ¿Qué pasa? Escuché a alguien. Bueno, y se escucha de vuelta con un sonido de abajo de la nieve, y bueno, y se acercan todos y empiezan a buscar. Y bueno, termina siendo finalmente Lili Alonso, que tuvo la increíble suerte de sobrevivir, ¿no? Ya hacía 8 horas que estaba bajo la nieve, prácticamente. Más de 8 horas que estaba bajo la nieve. Como que iba en contra de toda estadística. Y de mucha nieve, ¿no? Tenía casi 1 metro de nieve, es como que era bastante nieve, pero aparte los estudiantes que estaban ahí habían sido arrastrados ya, no sé, entre casi 1 kilómetro, era mucha distancia, y habían habían caído por lo que es en verano hay una cascadita, un arroyito, con todos los saltos, teníamos, ya que encontrar a alguien con vida en esa situación era casi que un milagro. Casi que un milagro. Soy muy creyente, pero algo así similar a un milagro, así como que muy algo que inesperado, ¿no? Un hecho que uno dice, wow, es como que no lo puede explicar. No puede suceder. ¿Nos deja alguna enseñanza todo esto? ¿Qué te queda a casi 20 años después de este fatídico día de la tragedia de Lentana? Mira, yo creo que lo más importante que podemos aprender son 2 cosas, ¿no? Una es a respetar mucho las actividades de la montaña, hacerlas, por supuesto, porque es maravilloso poder disfrutarlas, pero también es maravilloso volver a su casa cada uno después de realizarlas. Entonces hay que tener mucho cuidado, evaluar el terreno, las condiciones
técnicas de uno, las medidas de seguridad, y saber que siempre están ahí, ¿no? Que en el momento que si uno no puede ir porque bueno, no tengo una pala, no tengo una sonda, bueno, puede ir en otro momento, puede ir en verano, puede ir en otra situación. Si se complica el clima o veo que está complicado transitar por la montaña, volverme. O sea, nadie va a hacer ni más ni menos por ir y por volverse y decir, bueno, vuelvo otro día cuando el terreno esté más seguro o yo me sienta más seguro, bueno, evaluar eso. Y después lo otro que me parece que fue un aprendizaje que se produjo lamentablemente a raíz del juicio, que fue como empezar a rever todas las prácticas en la montaña y en general al aire libre. O sea, el que guía de kayak y salía sin chaleco tuvo que empezar a preocuparse por llevar a sus clientes con chaleco. Y así en rafting, y así en el que hacía senderismo, que iba o ciclismo sin casco, etcétera. Todo ese tipo de cosas nos llevó a pensar que también la seguridad no solamente está por una cuestión reglamentaria, sino está por cuidar también a uno mismo y al otro, ¿no? Que es cuidarnos entre todos. Y la otra cosa que siempre me parece que es importante mantener en vilo y en llama es este espíritu, digamos, de compañerismo, de solidaridad, y de empatía y de cariño por el otro que se vivía también en esos grupos, en este grupo. Eso me parece que también es un mensaje lindo para mantener y también pensar en esas vidas que terminaron muy temprano, por así decirlo, un recorrido en un plano también puede seguir habitando en otros planos, en otras personas, y que sin duda y afortunadamente son recordados de muchas maneras, en muchos lugares. Han puesto nombres a gimnasios, a aulas, a plazas, a centros deportivos. También es una manera de mantenerlos con vida, ¿no? Que también es algo lindo, me parece importante, y de alguna manera también en lo que es en el Comahue creo que siempre están presentes. De alguna manera lo que sucedió marcó como un antes y un después, y a partir de ese después es pensar y repensar qué hacemos, vemos en el sentido de las prácticas educativas, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Y tener a estos chicos y a estas chicas presentes también es una forma de seguir aprendiendo y de seguir creciendo, ¿no? Muchísimas gracias, Lalo, la verdad un gusto tenerte con nosotros hablando de un tema que nos duele, que nos angustia, que pasan los años y permanece vivo en nuestras memorias, y bueno, al final hablando de solidaridad, de compañerismo, me parece que es lo mejor que nos puede pasar. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno. Nosotros nos vamos a la pausa y enseguida volvemos. Bueno, muchas gracias. Por favor.